Nacional Independiente, certificado número 25317. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. En Proelca valoramos su seguridad. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Llegó Oxisol. Con Oxisol, la limpieza está bajo control. Pisa fuerte, pisa confiado. Deja huella, saca. El éxito no tiene edad. De Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, hoy la ciudad está realmente colapsada. Tanto mi invitado como yo prácticamente estamos entrando al estudio hace segundos él y hace minutos yo, producto pues de una tremenda cola que hay en diversos sectores de nuestra capital. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien es Herbert Torres, economista, bueno, consultor, escritor y docente. Además se desempeña en la Universidad George Washington. ¿Estás allí, no? Estuviste en la Universidad George Washington también, ¿no? No, he estado ligado a programas de la Universidad de Georgetown. Ah, de Georgetown, exacto. Sí, en programas de formación de líderes. Además, jóvenes. bueno, fuiste presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela también, ¿no? Así es. Hace unos cuantos años. Bienvenido, Herbert. Sí, gracias. Bueno, estamos llegando así un poco encima de la hora, pero aquí estamos finalmente para conversar contigo sobre varios temas, ¿no? Y uno de esos temas es esta operación de bonos venezolanos con Goldman Sachs. Me gustaría un poco explicar el contexto en el cual se da esta negociación, qué implicaciones tiene y si desde el punto de vista de los intereses del país está bien o está mal haberla hecho. Esa operación es una operación de un régimen desesperado por obtener fondos a como dé lugar para básicamente pagar la deuda externa. Y el gobierno ha dado señales muy claras de que su prioridad número uno es pagar la deuda a como dé lugar, incluso si eso implica que los venezolanos pasen hambre, porque sencillamente se han estado cortando las importaciones de alimentos, de medicinas, para tener reservas, para tener fondos con los cuales servir esa deuda. Entonces, en ese caso, se cambiaron unos papeles de deuda de PDVSA, que valían alrededor de 2.800 millones de dólares, se cambiaron, se vendieron, se remataron, supuestamente a través de un intermediario, a alguien que los compró con un descuento de prácticamente el 70%. Es decir, los compraron como bonos basura, que son. Lo grave de esto es que... ¿Pero son realmente bonos basura? Sí. O sea, son bonos que no se podían negociar en mejores condiciones. No, bueno, esos bonos sí se podían negociar en mejores condiciones porque incluso la basura se negocia a un determinado precio. ¿Por qué se llaman bonos basura? Es bueno explicarle eso a la audiencia. Bueno, son bonos basura porque realmente caen debajo de una clasificación de riesgo. Hay firmas que se encargan en el mundo de calificar a los países de acuerdo al riesgo que existe de que esos países paguen o no paguen. Entonces, cuando las firmas estiman que el riesgo de ese país es muy alto y tienen distintos sistemas de medición de riesgos, entonces esos bonos con una alta probabilidad de no ser pagados o con mucho riesgo para que lo compra, terminan llamándose bonos basura. El hecho es que Venezuela tiene una cantidad todavía de activos que es muy peligroso este antecedente porque pueden entrar en esta nota, en esta acción desesperada por liquidar esas empresas, esos activos, porque no solamente son papeles. Venezuela tiene todavía algunas empresas, tiene participación accionaria, bueno, tiene una reserva petrolera, sí, en la faja petrolífera. Pueden entrar en una onda de liquidar esos activos a como dé lugar. Y por eso es importante la denuncia que se hizo. La denuncia que se hizo con respecto a la operación de Goldman Sachs, porque alerta a potenciales otros compradores, gente que quiere
obviamente aprovecharse de la circunstancia en que está Venezuela, los alerta en el sentido de que aquí hay un país pendiente, una oposición pendiente, una Asamblea Nacional pendiente de esas negociaciones. Y en el caso de Goldman Sachs, ellos hicieron un compromiso, como ha ido haciendo la comunidad inversionista en el mundo entero, se ha ido comprometiendo más con ciertos principios éticos, de no invertir en donde se violan derechos humanos, de no invertir en papeles que sostengan regímenes autoritarios, etc. Entonces este es un momento en el cual se le puede reclamar a esos inversionistas, en este caso a Goldman Sachs y a otros que pudieran querer hacer lo mismo, lo inconveniente, lo injusto, lo poco ético y podría ser hasta aspectos ilegales de esta operación, porque la verdad es que tiene que ser investigada. Ajá, ¿y qué tendría de ilegal? O sea, que no pase por la Asamblea Nacional. ¿Una operación de esta naturaleza necesita ser verificada o autorizada por un parlamento o no necesariamente? Bueno, como tal, no. Y esa es una deuda que está emitida. Esos son unos papeles que... Son bonos venezolanos. Pues. Exactamente, pero lo que llama la atención, lo que es sorprendente es la forma como se hizo, nada transparente. De hecho, eso fue una operación de la cual terminamos enterándonos un poco por la denuncia que aparece en un periódico extranjero y luego los términos de la negociación. Un descuento brutal, hecho supuestamente a través de un intermediario. Goldman Sachs ha dicho que ellos no compraron directamente esos papeles al gobierno venezolano, que lo compraron a través de un intermediario. Y la magnitud del descuento, en este caso, realmente... ¿Hay antecedentes de situaciones similares en el mundo, países que hayan hecho operaciones claro, con ese descuento? Sí, claro. Hay papeles, igual que acciones de empresa, que han llegado a valer absolutamente o prácticamente nada. Pero esa no es la situación de Venezuela. A pesar de lo mal que está el país y de lo mal que está la situación económica. De tal manera que hay razones para haber hecho la denuncia, hay razones... Online y un túnel de congelación que llevará su carga a la temperatura apropiada. Apoyamos a mayoristas, minoristas, importadores y cadenas del sector alimenticio público y privado. Frimaca. Hoy más que nunca necesitas estar seguro de que el manejo de tu inversión está en las mejores manos. En Glorimar somos una organización dedicada al agenciamiento y representación de los trámites aduanales que facilita tus operaciones en Venezuela. Brindamos información y seguimiento de los procesos de nacionalización gracias a nuestro excelente talento humano. Somos Glorimar, asesores integrales en comercio exterior. Este domingo a las 7:30 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con el escritor y analista político Luis Brito García sobre la guerra no convencional que se ejecuta contra Venezuela, las posibilidades reales de una intervención internacional y el futuro de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Análisis Situacional. Domingo, 7:30 de la noche. Por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Vladimir a la Una. Seguimos con nuestro invitado Herbert Torres. Yo te dejaba una pregunta con respecto a las opciones distintas a esta operación que se ha hecho con Goldman Sachs. ¿Hasta qué punto era posible hacer algo distinto? ¿Qué puede hacer el gobierno distinto a lo que acaba de hacer con Estas operaciones, ¿no? Este gobierno no tiene opciones prácticamente. Las opciones para el país son opciones que tendría que implantar una nueva administración. Este gobierno va a seguir posiblemente por esa ruta en la cual ya está metido y que no traerán otra cosa que empobrecimiento del país. ¿Qué es lo que estaría planteado? Una reforma profunda, estructural, que incluiría una renegociación de la deuda. Pero la fíjate, deuda hay que renegociarla en buenos términos, porque lo que va a terminar pasando, por cierto, es que el país en algún momento va a entrar en un incumplimiento desordenado de sus pagos. No hay manera que eso se sostenga indefinidamente por el camino que vamos. Por el camino que vamos, lo que el gobierno ha ido haciendo es cumplir, servir la deuda, pagar intereses, amortización,
cada vez a costa mayor de los venezolanos. Sin embargo, los acreedores, con todo el panorama que tú puedas describir, los acreedores están tranquilos mientras les paguen, ¿no? Claro, absolutamente. Y seguramente les genera inquietud, Herbert, que algún dirigente de la oposición diga, bueno, si viene un nuevo gobierno y ustedes han contraído deuda de manera, y Venezuela ha contraído deuda de manera ilegal, no se les va a pagar. ¿Eso no les genera inquietud también? ¿Es correcto que la oposición diga esto? Sí, yo creo que lo que la oposición está haciendo es correcto. Una cosa que le tiene que generar dudas y preocupación a los inversionistas es que en algún momento esto se va a hacer insostenible y Venezuela va a entrar en default. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué le conviene más a un inversionista? Bueno, que el país haga una reestructuración ordenada de pagos, establezca un programa creíble que pueda tener, por ejemplo, apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que haya aporte de recursos que se van a necesitar, de tal manera que al empezarse a recuperar la economía, esa deuda pueda ser servida, es decir, se puedan pagar los intereses y la amortización de la deuda. A ningún acreedor le interesa que aquel que le debe finalmente se asfixie y muera. A nadie le interesa eso. Porque necesita cobrar su porque quiere cobrar y quiere seguir haciendo negocios con ese país. De tal manera que por el camino que vamos, este es un camino sin salida, es un camino que en algún momento, como ha pasado con el resto de las cosas, de los programas en el país, que se montaron programas de todo tipo y al final se han hecho simplemente insostenibles. A mí me gustaría que entráramos a analizar el estado general de la economía venezolana, pero quiero ir concluyendo sobre este tema de los bonos. Por ejemplo, Venezuela ha levantado con esta operación un tercio del valor de esos bonos que se vendieron. ¿Verdad? Estamos hablando de casi 900 millones de dólares, que quizás es poco frente a las necesidades de dinero que hay. Correcto. ¿Cuánto tendría que levantar la economía venezolana hoy, o el gobierno venezolano, o digamos, para poder sacar a flote la economía, para poder, digamos, reorientar la situación del país? ¿Cuántos dólares estamos hablando? Bueno, depende de qué estamos hablando, porque si estamos hablando simplemente de servir la deuda, podemos estar hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares. Pero, por ejemplo, para un programa de estabilización de la economía. Se necesita mucho más y se necesita recursos del orden de 50.000 millones de dólares aproximadamente, 50, 60, 70.000 millones de dólares, y por esa razón... ¿Y para funcionar más o menos? Para funcionar en términos... Eso es lo que se necesitan fondos, se necesita una cantidad de fondos suficientes con los cuales se pueda estabilizar, unificar y estabilizar el tipo de cambio, que es una medida fundamental. Se necesitan esos fondos para darle credibilidad a ese nuevo tipo de cambio. Y Venezuela no tendrá acceso a esos fondos y no podrá contar con ellos si no presenta, y eso no lo puede hacer sino un nuevo gobierno, un programa creíble, sostenible en el corto, mediano y largo plazo y con un equipo que sea creíble. ¿Por qué eres tan terminante en esto? O sea, si el gobierno hoy decidiera, por ejemplo, mire, vamos a nombrar un nuevo gabinete económico y piden, dame el teléfono de Herbert Torres, y llaman a Herbert Torres, por ejemplo, o cualquier otra persona, pues y le dicen, mire, ¿cuáles son las recomendaciones que usted me da en este momento? ¿Qué puedo hacer? Decirle a un presidente, no, usted tiene que irse para que esto se resuelva. Sí, yo creo que este gobierno, a este régimen, no tiene nada que hacer. No lo salva ni Mandrake. O sea, no hay nada que hacer, no hay ninguna medida que el presidente pueda tomar para reflotar la economía hoy. No, porque no se trata de una medida y de una medida aislada. Se trata de un paquete de medidas. Se trata de un programa, se trata de devolverse sobre muchos de sus propios pasos. Un gobierno que está promoviendo una constituyente como la que está promoviendo, de manera absolutamente inconstitucional, un gobierno que hace poco dio un golpe de Estado por la vía del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Legislativa, un gobierno que ha estado estatizando empresas y respetando el derecho de propiedad. Es un gobierno, no es que tiene credibilidad cero, es que tiene una credibilidad negativa. Y hay una diferencia. Credibilidad cero puede ser la credibilidad que tiene alguien que no ha hecho nada. Entonces yo no sé, no tengo elementos para juzgarlo. Pero en este caso, este gobierno ha hecho cosas que de entrada hacen desconfiar en él profundamente. Todo lo que este gobierno y este régimen ha hecho son señales muy claras de ser un régimen que no cree en el sistema de precios, no cree en la propiedad privada, no cree en el sector privado,
no cree en la democracia, no cree en la libertad, no cree en el Estado de Derecho, y nadie puede, porque mañana o pasado aparezca con un programa X, que además, de nuevo, necesitaría un equipo de hombres comprometidos con ese programa. Nadie, porque aparezca con un programa anunciado de la noche a la mañana, se lo va a creer. No es posible. Se necesita movimientos mucho más radicales que empiezan por un cambio de régimen. Aquí tenemos, Vladimir, una situación de una economía enferma en donde las principales causas de la enfermedad del paciente tienen que ver o son el médico. El médico es la causa de la enfermedad, de la malpráctica, de haber diagnosticado incorrectamente, de haberle aplicado medicinas equivocadas o no habérselas dado al paciente. La primera medida aquí es cambiar al médico. Es como que tú tengas un paciente que tiene una seria falla de los riñones, del corazón, de lo que sea, y está en manos de un mecánico. Ahora, si echamos la historia hacia atrás, Herbert, entonces Venezuela ha estado plagada de malos médicos, ¿no?, en materia económica. Nunca ha habido muchos malos médicos, pero Venezuela ha tenido periodos también extraordinarios de crecimiento, de baja inflación, de muchos logros. Venezuela, y de hecho, esa es una de las cosas que nos hace ser optimistas sobre el futuro de Venezuela. Venezuela tiene logros importantes en su historia. Venezuela fue una referencia en América Latina, en muchos campos, no solamente en el manejo económico, no solamente que pasamos años, durante los 60, los 70, creciendo con bajísima inflación del 1%, altas tasas de crecimiento, etcétera, sino que construimos una gran infraestructura. Ahora, tú formaste parte del equipo médico de Pérez, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que ese equipo médico fue un buen médico? ¿Se equivocó? ¿En qué se equivocó? ¿En qué acertó? Nosotros cometimos errores, indudablemente, pero nosotros teníamos una visión hacia dónde queríamos llevar el país. Era una visión coherente, era una visión que había comenzado a dar resultados. En los años 90 y 91, por ejemplo, los primeros años, fueron años del mayor crecimiento económico en América Latina. Venezuela llegó a crecer al 9% en el año 90 y el año 91 y el año 92, incluso el año del primer intento de golpe, creció también mucho, como el 6%. Es decir que Venezuela sí tiene experiencia de buenos equipos y de gobiernos que han intentado hacer las cosas bien. Esto es el peor régimen que ha tenido Venezuela y con seguridad es el peor régimen de América Latina, el peor equipo de América Latina, y puedes estar seguro que es de los peores equipos económicos y de gobierno en el mundo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Herbert. Al regreso, a mí me gustaría que pudiéramos abordar un poco el tema de la situación actual de la economía, tal y como lo habíamos previsto, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa, Violeta Alemán, nuestra gran cantante venezolana y actriz, me ha pedido que lea un mensaje. Su hermano, Ángel Rondón, de 77 años de edad, está extraviado desde el día de ayer a las 6 de la mañana, salió de su casa en Las Tunitas de Estado Vargas y esta es la hora y no se sabe de él. Sufre de crisis de ausencia mental y demencia senil. Iba vestido con una chemise blanca con un... Franchise Group es la franquicia de servicios contables con mayor crecimiento en la Florida. Somos una opción confiable, rentable y de categoría para profesionales y emprendedores que deseen tener un negocio propio en una de las primeras industrias en los Estados Unidos. Si estás interesado, contáctanos y únete a nuestra red de franquicias. Los temas económicos siempre causan impacto en nuestra vida diaria. Por eso, en Noticias Globovisión Economía, te presentamos la información más actualizada del mundo de las finanzas, el movimiento de los mercados bursátiles y los mejores consejos de inversión. Noticias Globovisión Economía. De lunes a viernes, a las 3:30 de la tarde. Por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Herbert Torres, economista. Bueno, Herbert, fíjate, el estado general de la economía venezolana
y siempre, bueno, a partir del diagnóstico también, bueno, soluciones, porque es que el tema está en que a veces nos quedamos en el diagnóstico. Te voy a insistir nuevamente en soluciones, en qué hacer, ¿no? Pero me gustaría saber el estado general de la economía hoy, los indicadores fundamentales de nuestra economía y hacia dónde vamos. Bien, esta es una economía que se encuentra en una situación absolutamente crítica, recesiva. Había la expectativa, alguna gente tenía la expectativa que después de una gran caída el año pasado de la actividad económica, este año empezar una cierta recuperación. Pero todo indica que no va a haber ninguna recuperación. No solamente no va a haber ninguna recuperación, sino que la economía va a continuar contrayéndose, empequeñeciéndose. Para que tengas una idea, Vladimir, y nuestros oyentes, videntes, tengan una idea, televidentes, en los últimos 4 años, con lo que ocurra este año en la economía, al final de este año estaremos en una reducción del tamaño de nuestra economía del orden del 40%. Puede ser un 40%. ¿Con respecto al año pasado? Con respecto a donde estábamos hace unos 4 años. Hace unos 4 años. Pero eso es brutal. Eso no ocurre sino en guerras, y en guerras realmente destructivas. Estamos hablando de una economía que se contrae en un 40%, que se contrae casi a la mitad, digamos, si queremos aproximarlo aún más. A un valor que la gente entiende más fácilmente. Nosotros en América Latina nos hemos ido convirtiendo progresivamente en una economía, digamos, que entre las últimas en todos los indicadores de tamaño. Ahora Perú es más grande, Colombia, la economía colombiana es más grande. En indicadores de inflación tenemos la inflación más alta del mundo. En distorsión cambiaria, tenemos la distorsión cambiaria más grande en el mundo, es decir, entre el cambio en el mercado negro y los tipos de cambio oficiales. Ni siquiera en Siria, ni siquiera en Afganistán, ni siquiera en Libia existen esas distorsiones de un mercado paralelo que es cientos de veces lo que es el mercado oficial. Tenemos una situación de colapso de la infraestructura venezolana está colapsada. Tenemos un cementerio de empresas públicas, todas esas empresas que han ido siendo estatizadas en Venezuela se han convertido prácticamente en chatarra. Nosotros lo que tenemos es una chivera de empresas públicas que, por cierto, plantean un grave problema a una nueva administración. ¿Qué hacer con esas empresas? ¿Cómo manejarse con empresas? ¿Se pueden recuperar o tú crees que hay que privatizarlas? En primer lugar, aquí es fundamental incorporar el sector privado masivamente. El Estado venezolano está quebrado, no tiene recursos. Ha hundido inclusive la principal empresa del país, la pública, que es PDVSA, es una empresa quebrada. Es una empresa. ¿Cómo puede ser quebrada? Está quebrada una empresa que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí. O de las mayores. Pues. Claro, primero no tendría que estar en ese estado. Uno cuando dice quebrada quiere decir. Desde el punto de vista de caja. De operativo, financiero, porque ahí están unos activos que valen naturalmente valen. Pero es una empresa cuya nómina se ha más que triplicado cuando la producción más bien ha estado cayendo de manera sostenida, y esa es la principal empresa del país. Tú te imaginarás cuál es la situación de otras empresas públicas, de todas esas que fueron estatizadas. No hay un solo ejemplo, uno solo, de una empresa estatizada que esté funcionando bien. Y por supuesto, con ausencia de información. Ni siquiera los bancos, el Banco de Venezuela. Eso en otra categoría. La situación, sí. Los bancos venezolanos, cuando tú miras, por ejemplo, cómo se han achicado en términos de su valor real, de su capital, es decir, eso convierte también a todo nuestro sistema en un sistema más frágil, porque obviamente el valor está asociado a la fortaleza del sistema. Entonces, es un estado crítico lamentable el de la economía venezolana al poner todos estos indicadores juntos, ¿no? Y podría uno seguir nombrando otros, las reservas internacionales, por ejemplo, que están hoy por debajo de las de Bolivia, que es un país, el segundo país. Hemos visto situaciones, por ejemplo, nombraste a Bolivia en el pasado, pero podemos citar el caso de Perú, de Argentina, que cayeron, cuyas economías cayeron, digamos, no voy a decir estrepitosamente, pero sí gravemente durante un buen periodo y lograron recuperarse.
yo creo que Venezuela tiene muchas mejores condiciones que todos esos países para poder recuperarse. Totalmente. Yo tengo mucha fe, soy optimista respecto a la recuperación de la economía venezolana. Insisto, no puede hacer este régimen, pero no puede tendría que hacerse este gobierno. Con un paquete de medidas tipo el paquete que aplicó el gobierno de Pérez, por ejemplo. E ir mucho más allá en el sentido Pero me refiero en cuanto al impacto social. No, a diferencia de lo que ocurrió... ¿Es un paquete con lidocaína o sin lidocaína? No, al revés. En Venezuela un programa de ajuste es un programa expansivo. Un programa de ajuste será un programa que más bien va a traer recursos a la economía, va a permitir la expansión de la actividad económica, va a permitir el crecimiento del empleo. Normalmente o generalmente la gente asocia programas de ajuste a mayor contracción, a apretarse más el cinturón. En Venezuela hemos llegado a una situación en la que un programa de reforma, un programa de ajustes, un programa de restablecimiento de equilibrios, más bien va a producir expansión económica, crecimiento. Es que nos hemos contraído a unos niveles realmente, como decía anteriormente. Ya nos quedaría más huequitos en el cinturón. Exacto. Ya lo que nos queda, bajo una acción correcta, ya lo que nos queda es empezar a crecer y salir adelante. En donde, por ¿Eso cierto, implica decir que la economía venezolana tocó fondo en sus males o puede estar peor? Bueno, bajo este régimen no hemos tocado fondo y todavía podríamos seguir cayendo. Por ejemplo, la constituyente le añade incertidumbre a una economía y a un país que ya está lleno de incertidumbre, porque la gente entonces ahora no sabe si el precario derecho a la propiedad que existe hoy y que el gobierno no cumple puede hasta desaparecer totalmente en la letra, en la Constitución, si es que lograran su objetivo de Mira lo que nos dice aquí, @enelronco, dice, según Mr. Herbert Torres, la solución del país es que Maduro tiene que irse para poder vender al Fondo Monetario Internacional. Con Maduro estamos en el fondo del abismo y seguimos cayendo por allí. El país, con un nuevo gobierno, con una nueva administración, tiene que implantar un programa que incluye muchos componentes, uno de los cuales yo creo va a ser la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, a organismos multilaterales en busca de ayuda. Venezuela no tiene... Claro, ahí hay un tema político de por medio, Herbert, perdón, por lo siguiente, porque si con todo y la crisis, pues constitucionalmente, si jugamos apegados a la Constitución, las elecciones presidenciales deben realizarse el año que viene, es decir, finales de 2018, jugando con el librito de la Constitución, es lo que dice. Mientras tanto, no puede el gobierno o no debe el gobierno tomar medidas. Me refiero a que entonces lo que hay es que esperar que venga un cambio de gobierno para resolver los problemas económicos del país. No hay nada que hacer, no hay nada que este gobierno pueda hacer en nombre, bueno, de la cantidad de venezolanos que están pasando trabajo, en nombre de la cantidad de empresas que están paralizadas, en nombre de la cantidad de empresas que no tienen insumos para producir. Bueno, el gobierno solo ha dado indicaciones de que las medidas que toma son medidas incompletas, tardías, como el DICOM, por ejemplo, esta medida reciente del nuevo tipo de cambio o supuesto nuevo tipo de cambio que no está funcionando, no va a funcionar, se está reflejando en el mercado libre, donde el dólar paralelo, en el mercado paralelo, se mantiene y continúa en ascenso, ya va por encima de los 6.000. Entonces, yo creo, honestamente, Vladimir, que este régimen, insisto, sí, este régimen no tiene capacidad de corregir el curso de la economía. Y por lo tanto, entiendo lo que el pueblo venezolano está haciendo, que es tratar de producir una salida del régimen mediante algún arreglo, por ejemplo, unas elecciones generales anticipadas. Eso es lo que el mundo está pidiendo, mediante alguna reforma o acuerdo en el cual esas elecciones se produzcan, porque es que no hay manera de salir de la situación con el régimen actual. Tú no ves... Solicita su instalador de confianza, las mejores marcas distribuidas por Proelca. Visítenos en www.proelca.net y en nuestras redes sociales. Atendemos a instaladores a nivel nacional y estamos a la búsqueda de nuevos distribuidores. En Proelca valoramos su seguridad. Nos encontramos en Turén, estado portuguesa, estado que produce la mayor cantidad de cereales a nivel nacional. Desde aquí vamos a ver una cosecha de girasoles, una plantación de quinchonchos poco convencional y el oficio de la fumigación aérea. No se tiene
un sustento agroalimentario, sí, nos olvidamos la aviación. Campo Ganado. Domingo, 11:30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, nuestro invitado de hoy, Herbert Torres, también es consultor de la firma Gallup, que durante muchos años tuvo, por cierto, mucho protagonismo en Venezuela en estudios de opinión. Aquí recuerdo las elecciones que se hacían, las elecciones presidenciales, pues la Gallup tenía estudios de opinión en ese sentido. Y bueno, a veces las pegó, a veces no sé cuál fue el porcentaje, pero en todo caso, más allá de eso, entiendo que ustedes han trabajado sobre algunos indicadores en el ámbito social en Venezuela, del impacto de la crisis económica en la gente, pues. El impacto de la situación económica en la carne y en el hueso, pues, de los venezolanos. Así es. Sí, porque al final la economía es eso, se traduce en la calidad de vida de la gente. Así es. Sí, Gallup empezó en el año 2006, o sea, hace 11 años, empezó un estudio mundial sobre el tema de la felicidad, del bienestar subjetivo de la población. Venezuela está incluida en ese estudio y se hacen mediciones todos los años. Te puedo decir, esto es interesantísimo, en el año 2006, cuando la medición empezó, Venezuela aparecía como uno de los países con los porcentajes más altos de personas felices. Venezuela aparecía con el porcentaje más alto en el mundo de gente que decía estar viviendo la mejor vida posible. Cuando se le pedía a la gente decir en dónde estaba su vida actual y se le daba algunas indicaciones para decir qué tal era eso, Venezuela aparecía en el tope. El porcentaje de personas que decía estar viviendo la mejor vida posible era el más alto del mundo. Y cuando preguntabas, ¿y dónde esperan ustedes estar en 5 años? El porcentaje todavía era mucho mayor. Es decir, en el 2006 no solamente había un porcentaje muy alto de gente que decía estar viviendo la mejor vida posible, sino muy optimista sobre el futuro. A finales del 2016, o sea, hace unos meses, cuando se hizo la última medición mundial, esto había colapsado. Venezuela tenía el segundo porcentaje, el porcentaje más bajo de gente feliz en la región, en América, y tenía, cuando preguntabas sobre el sufrimiento, Venezuela tenía el segundo porcentaje más alto de gente sufriendo, solo superada por Haití. La esperanza se ha reducido enormemente en esa medición. Es decir, el impacto sobre el bienestar de los venezolanos ha sido brutal. Es la caída más pronunciada que hemos visto entre los países que medimos y que estudiamos en términos de bienestar. Ahora, esa es la reacción de la gente, digamos, lo que la gente siente, lo que la gente piensa con respecto a su presente y a su futuro. Pero en cuanto a las cifras reales, por ejemplo, en cuanto a indicadores de pobreza, de la clase media, por ejemplo, cómo ha cambiado la vida de la clase media y de los sectores populares en estos años. Todos los indicadores objetivos son también dramáticos, en términos, por ejemplo, del aumento de la pobreza, que Venezuela... ¿Tienes algunos porcentajes de cifras? Sí, claro, hoy podemos hablar de alrededor de un 80% de la población, 85% en situación de pobreza. Venezuela experimentó una reducción de la pobreza durante algunos años, cuando hubo el boom, pero lo que pasa es que esa reducción de la pobreza no era sostenible, no era viable. ¿Por qué? Porque en vez de haberse utilizado esos recursos para facilitar el establecimiento de nuevas empresas, nuevas industrias, nuevas actividades productivas, sencillamente se convirtieron en programas asistencialistas, básicamente. Se acabó el ingreso petrolero, se acabó el boom petrolero y se acabó todo eso. Los venezolanos terminaron estando mucho más pobres de lo que estaban antes de que comenzara el boom. Los indicadores de alimentación, de consumo de calorías, los indicadores de niños que mueren antes de los recién paridos, recién nacidos, de madres que mueren también en los hospitales, todos los indicadores sociales venezolanos y económicos se han deteriorado enormemente. Sabemos que tenemos en Venezuela una crisis humanitaria. ¿Qué impacto han tenido los CLAP, por ejemplo? ¿Qué impacto tienen las misiones sociales al día de hoy? La misión vivienda, las otras misiones, pues. Esas misiones... Misión Robinson, misión Barrio Adentro. Esas misiones han venido perdiendo
todo impacto, se han convertido en instrumento de dominación política, como los CLAPs, simplemente utilizadas para controlar o para presionar o para chantajear a la población. Y simplemente es porque todas esas misiones, igual que las empresas del Estado, están sin recursos. Te doy un ejemplo. Si tú recuerdas aquella empresa que fue creada para producir teléfonos en Venezuela, que llamaban el Vergatario, entre comillas. Bueno, esa empresa no está supliendo a los demandantes de esos equipos. Tienen una lista de rezagos de hace 2 o 3 años. Y así están, digamos, la mayoría de los servicios y de las empresas públicas venezolanas. Pero, por cierto, no solamente son esos indicadores, son también los de... La mejor experiencia es tener hijos, verlos crecer sanos, seguros y protegidos. Para tu familia, lo mejor. Tecnología de punta, alto control de calidad, más vida para tus discos, más potencia en el frenado. Contáctanos para distribución nacional. Instala en tu vehículo discos, bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. Existen métodos precisos como un GPS de la próstata que permiten diagnosticar y tratar el cáncer de próstata mejorando su función urinaria y preservando su erección y eyaculación. Visite tuprostata.com. Los doctores Ariel Kaufman y Bianco Troconis ponen a su disposición en Caracas y en Miami estos métodos ambulatorios de vanguardia. Para más información, consulte tuprostata.com o al 0414-111-3000. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Herbert Torres, ya cerrando nuestro programa el día de hoy. Hay unos temas pendientes y uno es el de las soluciones. O sea, ¿qué se puede hacer después del Viernes Negro? Bueno, Venezuela entró en una situación económica muy compleja, momentos buenos, pero también momentos muy delicados, muy inestables. Una economía que, bueno, ha tenido Y hay quienes dicen que no ha habido buenas o malas políticas económicas, sino buenos o malos precios del petróleo. No sé si estás de acuerdo con eso, ¿no? No, yo creo que ha habido terrible política económica porque con buenos precios del petróleo, el manejo de la economía ha sido desastroso. Y con buenos precios del petróleo, Me refiero en general en la historia venezolana. Sí. Sí. Bueno, no, hay casos como este en los cuales, ha habido buenos precios, ha habido mala política, ha habido periodos de bajos precios con políticas relativamente acertadas. Ahora, las soluciones. Hay soluciones que van más allá de lo económico. Por ejemplo, en Venezuela necesitamos una reinstitucionalización del país. No hay países ricos con instituciones pobres. Tú nunca vas a encontrar un país que diga, este país es una maravilla, es próspero, pero sus instituciones no sirven para nada. En Venezuela hay que recuperar las instituciones. ¿Y cómo hacemos para levantar dinero, Herbert? Dinero fresco que permita apalancar un proceso de transformación de la economía y también hasta de las instituciones, sí. ¿no? Es parte de lo que hay que hacer con un programa creíble. Sin un programa creíble y un equipo creíble no vas a levantar dinero, no vas a traer inversión al país. Y eso es fundamental. Necesitamos dinero fresco, necesitamos apoyo de multilaterales y necesitamos inversión privada masiva. Entonces, para eso tú tienes que, como decía, recuperar tu institucionalidad, restablecer el Estado de Derecho. Tienes también que tomar medidas económicas, tú tienes que desmontar todos estos controles que se han montado y que no han servido para nada. Tenemos controles de precios y tenemos la inflación más alta del mundo, por ejemplo. Tenemos un control cambiario y nos hemos quedado sin reservas internacionales. Es decir, los controles han producido el efecto exactamente contrario a lo que perseguían. Esos controles hay que desmontarlos. Hay que abrir la economía a la inversión privada. Necesitamos un Estado, un gobierno que efectivamente entienda el papel del sector privado, esté dispuesto a colaborar con el sector privado para sacar la economía hacia adelante. Eso implica, de nuevo, una parte de institucionalidad, el respeto a la propiedad privada, a los contratos, etcétera, pero implica también desentrabar actividades que están trabadas con regulaciones de todo tipo. Necesitamos desmonopolizar la economía. Hay actividades críticas como telecomunicaciones, como electricidad, que se han convertido en monopolios públicos y donde el Estado lo está haciendo sumamente mal. Esos sectores, también el sector petrolero, tienen que ser abiertos ampliamente a la inversión privada. Necesitamos nosotros imponer disciplina fiscal.
El gobierno, las cuentas del gobierno han sido extremadamente desordenadas, por eso tenemos el déficit fiscal, o hemos tenido también récord de déficit fiscal, es decir, el gobierno ha estado gastando mucho más de lo que gana. Eso tiene que ordenarse. Necesitamos darle transparencia a la economía. Tenemos una situación en la cual, por ejemplo, el Banco Central ha dejado de publicar la información de inflación, los indicadores. El Ministerio de Finanzas también ha dejado de publicar información. Hoy no tenemos la información sobre el presupuesto, por ejemplo. Cosas increíbles están ocurriendo en Venezuela en términos de falta de transparencia, de desconocimiento de la gestión económica. Wilfredo Lovera te pregunta, dice, si Venezuela estaba creciendo en los años 90, ¿cómo explica la venta de CanTV y el triunfo de Chávez? La venta de CanTV formó parte del programa que habrá que hacer, privatizar, para traer inversión privada al país. Trajo mucho capital al país, mucha inversión. La CanTV estaba expandiéndose, construyendo nuevas líneas. Por cierto, ahora está en un franco proceso de deterioro. Nos queda ya nada, estamos terminandito ya, Herbert. Te pregunté antes de irnos a la pausa sobre la posibilidad de que en Venezuela se dé un proceso de negociación política, o no es esa la vía. Depende de qué estés llamando negociación. Aquí hay un gobierno que tiene que respetar el Estado de Derecho. Aquí hay un gobierno que tiene que respetar a la Asamblea Nacional. Aquí hay un gobierno que tiene que respetar los derechos humanos, que tiene que liberar a los presos políticos. Aquí hay un gobierno que tiene que cumplir con calendarios que no ha cumplido. Entonces, el problema que tiene el gobierno es de credibilidad con todos los actores, y tú, para poder conversar con este gobierno, tienes en primer lugar que cumplir con las cosas a las que ya estaba obligado a cumplir y no las está cumpliendo.